¿Qué tal? Buenos días, chicos. Hola, buenos días, profe. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar este tema. Eh, Bien, he visto ahí el chat de Alejandro. Y bueno, qué pena que seamos solo cuatro. Pero bueno, así son las cosas. Este, a ver, voy a intentar transmitir con otra camarita para ir a ver, estoy probando así. ¿Se ve algo o no se ve nada? Sí, se ve. Bien, perfecto. A ver si quiero presentar. No tengo opción acá. No quiero hacer PDF. Entonces debería ir. Ahora que están viendo. Ahí se ven las notas, sí. Ah, perfecto. Ahí me interesa la nota. Bien. Bueno, vamos a estar. No sé por si se me consume. Bien. Bueno, atentos chicos, vamos a comenzar. A ver cómo tengo acá. No se ve la cámara para gastar menos recursos. Y bien, entonces hoy vamos a comenzar con el tema de medida. Ya habíamos trabajado en la idea de los conceptos básicos. Bueno, los conceptos básicos se supone que uno los adquirió en introducción a la álgebra, en análisis 1, análisis 2, y se supone que tiene una idea de todas esas cosas. Sin embargo, hemos tenido oportunidad de ir metiéndonos un poco más en las cuestiones del análisis, como por ejemplo hablar más de la topología, más de la cardinalidad, pero yo rescato de allí, de los preliminares, dos temas importantes. Las cuestiones de la sucesión de conjuntos y las cuestiones de la sucesión de números reales. Con respecto a la sucesión de conjuntos, se aprendió, digamos así, resultados importantes, por lo menos para la asignatura nuestra, que tiene que ver con el concepto del límite superior de conjuntos y límite inferior de conjuntos. Una cuestión que, por ejemplo, si uno está en probabilidades y estadística, la usa mucho, porque allí los eventos o sucesos son considerados como conjuntos. Y bueno, y acá uno tiene oportunidad de trabajar un poquito con esas ideas de límite superior e inferior, aunque en probabilidades ni se toca el tema de límite superior e inferior. Se supone que los límites con los cuales se trata existen, y
y allí deberían coincidir los dos. Y otro concepto también importante era justamente el límite superior e inferior de las sucesiones. Y como yo les decía, eso era un concepto fundamental porque de acá se lo traslada a otras materias. Y bueno, y hablamos también un poquito de convergencia, pero como ya se supone que habíamos estudiado en análisis 1, análisis 2, convergencia de sucesiones de números reales, la sucesión es convergente, la sucesión no es convergente. Acá nos hemos centrado a un, digamos, ítem especial que era sucesiones de funciones. Y aprendimos bien, por lo menos, bueno, eso es lo que uno intenta de tratar de transmitir, aprendimos bien el concepto de convergencia puntual y convergencia uniforme. Y la idea intuitiva era de que, bueno, si era convergencia puntual, yo me paro en un punto del eje X y todas las imágenes de ese punto, el F1 de X1, F2 de X2, el F3 de X3, yo veo que va convergiendo. Y ahí aplico el concepto de convergencia de sucesiones de números reales. Y la otra que era más interesante, la convergencia uniforme, exigía que, como son sucesiones de funciones, el límite tiene que ser una función. Y entonces exigía que a partir de un n en adelante hay una franja alrededor de esa función límite donde todas las sucesiones se van metiendo. Y la verdad que son conceptos interesantes, ¿no? Muy interesantes y de mucha aplicabilidad en matemáticas. Bien, entonces ahora vamos a discutir el concepto básico de medida. Y se supone que, bueno, que toda vez que ustedes ya a partir de ahora en adelante comiencen a escuchar la medida del EB, la cosa les suene más, digamos, esa es la idea. Bien, yo he tratado acá de escribir en mis apuntes, como digo, yo no tengo problema de pasarle los apuntes, pero por ahí ustedes vieron que voy detectando errores. No obstante eso, alguien debería tener el archivo punto text en látex para ir, corregir, cambiar y eso es lo que lleva tiempo. Bien, pero uno como sea intenta a partir de lo que lee ir armando un apunte, bueno, que diga, bueno, estas ideas las sintetizo y por supuesto que tienen un punto de vista particular, que es la impronta que uno le implica la realización del apunte. Entonces comenzamos. La medida geométrica del intervalo, ¿está bien? Es una idea intuitiva que yo tengo. Yo sé que la medida de un intervalo, si estoy en el eje real, es sencillamente su longitud. Bueno, acá no voy a resaltar porque no queda bien. Entonces, sí, acá está entonces la medida geométrica de un intervalo en la recta real es su longitud. ¿Y cómo yo saco la longitud? Y como me dieron los extremos A y B, con A menor que B, o sea, no estoy tratando con intervalos que A pudiera llegar a ser igual a B. La medida es decir, bueno, la diferencia, hago B menos A. Pero como estoy en la recta real, se supone que la dimensión del espacio es unidimensional.
el concepto de medir el intervalo tiene mucho que ver con la idea de medida de longitud. Medida de longitud. Recuerden lo que aprendimos en física. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Y entonces allí tenemos el volumen, es una magnitud, porque la mido, por ejemplo, en centímetros cúbicos. En litros, agarro otro sistema, en litros, es una magnitud. La velocidad es una magnitud que, a diferencia del volumen, es una magnitud vectorial, o sea, necesito un vector para ser representado y un vector necesita un punto de aplicación, una dirección, un sentido, y más la intensidad del vector o el módulo que nosotros le decimos. Bueno, entonces, toda cosa que se pueda medir, nosotros decimos que es una magnitud. Y entonces yo estoy trabajando con la magnitud longitud porque la puedo medir y esa es la medida de mi intervalo. Ahora, inmediatamente me paso al plan, me paso a R2, ya sería la idea geométrica, yo digo plano, y me paso a la estructura, que la conocemos nosotros, R cartesiano R, y allí mis intervalos fíjense que no estoy eligiendo cualquier intervalo, estoy eligiendo intervalos cerrados. Entonces, mi intervalo sería tener productos cartesianos de intervalos en uno de los ejes de la recta real por otro intervalo que está en el otro eje de la recta real, así que sería un producto cartesiano de dos intervalitos cerrados como lo estoy tomando. Pero allí si me preguntan cuál es la medida geométrica, yo tengo que responder es el área. Bien, entonces cuando me dicen ¿cuál es la medida de allí? Yo tengo que decir, bueno, su medida es el área. Y el área yo sé que es base por altura. Y la medida de la base es el intervalo AD, que sería B menos A, por la altura, que sería B menos C. Bien. Y con esa idea me voy ya al espacio y ya tengo un intervalo R3. Y la misma pregunta, me dicen cuál es la medida, bueno, ya no puedo decir es la longitud del área, sino que yo sé que si mido el intervalo en R3 tengo el volumen. Persona entiende. Bueno, Florencia, no sé si estás escuchando. Sí, profe, se escuchó. Bien, perfecto, me paso a los apuntes de nuevo. ¿Están compartiendo los apuntes ahí de nuevo? Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, digamos, ahí ya el intervalo, lógicamente estoy en el espacio R3, voy a necesitar, como el dibujito que les mostré en los apuntes anteriores, es un paralelepípedo que va a tener una base dada por el producto cartesiano ABCD y una altura dada por el otro intervalo que está en el eje Z, podríamos decir EF, digamos. Y bueno, entonces la medida geométrica de I, fíjense el concepto de medida geométrica de I está relacionado con la idea intuitiva del volumen que tenemos, y yo sé cómo sacar el volumen de un cubo o de un paralelepípedo. Sería el producto de la superficie de la base por la altura. Bien, entonces yo tengo esas ideas intuitivas y lo que quiero es un concepto matemático, quiero un concepto matemático de medida que me sirva de generalización de estas ideas intuitivas. Y allí vamos, digamos, esa es la idea. Bien, entonces, a ver qué nos dice acá. Bueno, o sea, quiero precisar estas nociones que acabo de comentar
Y bueno, esta es otra idea importante. Están basadas, ahí está otra idea fundamental. Yo voy a partir de lo más simple, basado en la medida de intervalos, y la quiero extender a conjuntos más complejos donde estoy trabajando. Entonces, la idea es así de simple. En base a esas ideas intuitivas de cómo se miden los intervalos, yo quiero extender esa idea a conjuntos más complejos donde yo estoy trabajando. Bueno, primero voy a ver cómo extiendo en FA, en R2, como la idea siempre nosotros la usamos, la de argumento inductivo, o sea, veo que se cumple para unos, veo que se cumple para dos, supongo cierto que se cumple para acá y pruebo que se cumple para K más 1, y así el conjunto estaría, si lo pudiese llegar a demostrar, el conjunto sería, bueno, esto parece que la proposición es válida para todo el conjunto de los números naturales. Si usa la primera versión del principio de inducción. Entonces uno dice, bueno, con esa idea, me parece que si las cosas andan bien, lo mismo va a funcionar en RN. Bueno, entonces, ¿qué cosas me interesaba que mantener de esta cuestión? ¿Ves? Por ejemplo, me interesa que el concepto matemático, preserve las propiedades que yo les conozco a la medida. Entonces, por ejemplo, la medida del conjunto sea mayor que la medida de cualquiera de sus subconjuntos. O sea, eso es algo elemental que yo tengo ahí. Y que la medida de la unión de disjuntos, esto es lo que usamos en probabilidades de estadística, sea la suma de la medida de los conjuntos intervinientes. O sea, allí decíamos, bueno, mira, la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes, a mí me interesa cuando calcule la probabilidad de la unión, que sea directamente la suma de la probabilidad del conjunto A con el conjunto B. ¿Por qué? Porque los conjuntos eran disjuntos. Esa era una propiedad clave de la medida. Entonces, de la medida geométrica que nosotros estamos comentando acá, si yo tengo dos cubos, imaginemos dos cubos en el espacio, el volumen total va a ser la suma del volumen de un cubo y del otro. Entonces, todas esas cosas. Bien, entonces, también, ¿ves? Otros pequeños comentarios. Que si yo traslado, por ejemplo, la medida tiene que ser invariante por traslación. Esta es otra cosa importante. O sea, es lógico que si yo tengo un intervalo 1, 2 y me traslado 3 unidades, a ver, fíjense si se viene cuenta, paso al intervalo 4, 5, este es el intervalo trasladado, la medida no tiene que variar, tiene que ser un invariante por traslación. Porque como medía acá, lo desplaza 3 unidades y tiene que preservarse la medida. Y luego también, ¿qué otra cosa quiero de la medida? Así cosas intuitivas. Y, por ejemplo, si tengo un intervalo cerrado AB, quiero que la medida, si le saco un puntito al intervalo y me queda un intervalo semiabierto, cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, las medidas deberían coincidir, porque ¿qué es un puntito? Digamos? La medida del punto debería ser 0, es lo que me dice la intuición. Bien.
pero allí tengo que acomodar las cosas, porque fíjense, alguien podría venir y decirme, no, pero el intervalo es la unión de todos los puntos que pertenecen al intervalo. Y entonces, cuando hago la medida geométrica del intervalo, que es B menos A, va a ser distinta, como todos los puntos son disjuntos, cuando sumo todos los puntos, y si todos los puntos me daban cero, la suma va a ser cero. ¿Cómo puede ser? Claro, bueno, ahí ya me estoy metiendo con... Hay una cantidad no numerable de puntos y eso me podría complicar el panorama, ¿no? Es decir, no, cuando, cuando tengo una condición no numerable, allí yo voy a tomar cuidado. Por eso es que trabajamos en sigma álgebra y las cuestiones allí es decir, bueno, miren, quiero que establecer bien cuando sumo una cantidad finita, primero aprendo a sumar 2, luego extiendo hacia n y luego me preocupo para cuando paso hacia el infinito. Y ahí distingo numerables y no numerables. Por eso también acá presentamos entre los conceptos la cuestión de cardinalidad entre conjuntos numerables y no numerables. Y esto me da entonces, voy a comenzar con medida exterior, pero fíjense el pequeño comentario que rescaté de allí, de los libros. En este caso creo que la mayoría acá fundamentalmente están basados en William y Sigma. Bien, entonces quiero definir el concepto de medida exterior de un conjunto arbitrario y voy a usar la aproximación clásica. Existe otra construcción que se basa en la aproximación axiomática. Pero justamente yo hago lo que dicen estos autores de William y Sigmund, que se supone que los tipos, no sé si vivieran o no, pero eran especialistas justamente en esta cuestión del análisis de variables reales. Y lógicamente se supone que estas cosas corresponden ya a un curso de análisis, pero que va más o menos al nivel intermedio, y lo otro era un nivel inicial, el análisis 1. Y se van metiendo lógicamente, van direccionando las cuestiones al análisis funcional, donde tienen que trabajar con los espacios LP. Por eso nosotros llegamos hasta LP, le damos más importancia al LP grande porque los tiempos no nos alcanzan, y nos tratamos de parar en las propiedades del espacio L2, que es uno de los más usuales y usados también. Bueno, entonces, entro con el concepto. Medida exterior. Fíjense, me doy un conjunto arbitrario de Rn, voy a considerar los cubrimientos numerables del conjunto C, los cubrimientos numerables del conjunto E, de intervalos cerrados, IJ. El IJ está en Rn, o sea, es un intervalo cerrado, como lo habíamos definido en los prerequisitos, en los apuntes anteriores, y habíamos dibujado para darnos una idea en R3 que eran los paralelepípedos. Y entonces fíjense allí, ¿no? Quiero definir medida exterior, pero ¿de dónde parto? Parto de cosas conocidas, intervalos cerrados. ¿Y qué hago? Al conjunto lo cubro con cubrimientos numerables, o sea, podrían ser finitos o infinitos, pero son numerables, y cubro el conjunto con esos intervalos cerrados, de esa forma. Porque bueno, yo tengo la idea intuitiva. Si me preguntan cuál es la medida de I, intuitivamente yo sabía, bueno, es su volumen, la medida es su volumen.
Entonces, y para cada cubrimiento que yo tome de ese conjunto, yo defino sigma C como la sumatoria de todos los volúmenes que están cubriendo a ese conjunto. O sea, me dan un conjunto, lo cubro con cubrimientos vulnerables, pero esos cubrimientos vulnerables están constituidos por elementos que yo conozco que son los intervalos cerrados. Le calculo a cada cubrimiento, le calculo el volumen de ese cubrimiento, que va a ser la suma de todos los intervalitos que intervienen allí, y entonces sumo todos los volúmenes, eso y J denota el volumen del intervalo, y la medida exterior del ED del conjunto que me dieron, que era un conjunto arbitrario, se define como el ínfimo sobre esos cubrimientos de los sigma C. Donde lógicamente, si tomo el ínfimo, estoy tomando sobre todos los cubrimientos numerables de E. Entonces ahí está ya mi primera, digamos, mi primera abstracción que hago. O sea, la idea que tenía geométrica, y bueno, a ver qué tengo. Entonces, allí claramente se ve la idea, ¿no? A partir de un concepto que yo tengo, que es la idea intuitiva de medida geométrica del intervalo, que si estoy en el eje real, la medida es la longitud del intervalo, que si estoy en el plano, la medida es el área del intervalo, y si estoy en R3, la medida es el volumen de ese intervalo, que no es cualquier intervalo, es un intervalo cerrado, y por lo tanto, si estoy en R2 tendría como un rectángulo, un cuadrado, y si estoy en R3 tendría un paralelepípedo, o en un caso particular podría ser un cubo. Entonces, esa idea que tengo me va a permitir medir todos los conjuntos arbitrarios, pero para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a cubrir con intervalos con intervalos a cuales le conozco el volumen, porque no son cualesquiera, como dije, son cerrados, acá está indicado, le calculo el volumen a cada uno de esos cubrimientos y luego aplico un concepto fundamental que es el ínfimo, el concepto del ínfimo supremo, que nosotros, bueno, ya a esta altura lo tenemos que tener bien claro. El ínfimo era la menor el supremo era cota superior, pero la segunda propiedad que lo caracterizaba era la menor de las cotas superiores, ¿sí? Que podría estar en el conjunto o no. Eso nosotros lo decimos. Y el ínfimo al revés. El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, o sea, son ideas intuitivas que la traemos del análisis. Entonces, por ejemplo, si yo tenía el conjunto A, entonces acá tenía cotas inferiores, pero yo quiero esta, la que llega ahí, el ínfimo de A. Entonces, usando esa idea que yo ya tenía de análisis, digo, bueno, ahora la utilizo acá. Agarro todos los cubrimientos que utilizan
intervalo cerrado del tipo I sub j, le tomo los volúmenes, obtengo el sigma c para cada cubrimiento, y de todos los volúmenes que tengo, agarro el ínfimo, o sea, el más chiquito de los volúmenes, que no sé si va a pertenecer al conjunto A en este caso, pero bueno, esa es la idea que tengo. Tengo cotas inferiores y me quedo con la mayor de las cotas inferiores. Mientras que la idea del supremo era, bueno, tengo cotas superiores, pero yo me quedo con la mayor de las cotas superiores. Entonces, si el intervalo era abierto, el supremo no podía pertenecer. Ahora, si el intervalo es cerrado, ya es distinto. Bien, entonces allí un concepto claro, medida exterior. Y ya quien no lo entienda, digamos, desde el punto de vista cuál es la idea de lo que estas personas intentaron hacer, bueno, lo siento. Entonces, cuando uno dice medida exterior del hogar, rápido tiene que tener en la cabeza todas estas cosas que estuvimos discutiendo y decir, bueno, ahora las guardo, las guardo y entonces el día que las escucho, Miguel Ángel Tolado. Miguel, si estás escuchando, danos el ok, acá pueden habilitar y deshabilitar. Bueno. Entonces, quedó clara esa idea, porque miren que ahora, el día que le digan medida exterior del EV, entonces yo tengo, o sea, de dónde viene, cuál es el origen, entonces ya no me tiene, me voy a una conferencia de la UMA y me dicen, bueno, acá voy a usar la medida exterior del EV, o supongan que se metan con otras medidas, pero más o menos la idea ya es justamente la más básica, ¿no? Una de las más usuales, después medida de Hausdorff, y bueno, ya el que se va a ser especialista en estas cosas y elegir esa rama ya la tendrá que dominar, pero la idea básica uno la tiene que tener. ¿Quedó clara la idea de medida exterior del bebé? Sí, profe, quedó claro. Bien, entonces, yo puedo básicamente lo que allí, está ¿no? haciendo es tomar cualquier o sea, cualquier intervalito y tomar el más, digamos, el más chiquitito que se pueda, digamos. Claro, claro. O sea, tengo que cubrir el conjunto con volúmenes que yo manejo, porque se supone que los I sub j son algo conocido para mí. En la recta serían los intervalos cerrados, en el plano serían los cuadrados o rectángulos, y en el espacio serían los cubos o paralelepípedos. Pero, o sea, digamos, lo más elemental a los cuales yo le podría conocer el volumen, ¿no es cierto? Bueno, y trato de abstraer esa idea, de decir, bueno, lo cubro y me quedo con el volumen más chiquito que le pudiera estimar, que justamente ese es el concepto de ínfimo que tenemos. El ínfimo es un concepto matemático también. Y entonces allí, bueno, decir, bueno, pero acordarse de que partieron de cosas a las cuales ustedes conocen. Los I sub j, cuando le dicen cuál es la medida, y coincide con la medida de su volumen. Pero ahora, bueno, fíjense, ¿no? Estamos definiendo todo abstracto. Por eso, fíjense que acá viene, ya dio una definición, y ahora fíjense el teoremita este. La medida exterior de un intervalo que está en los reales
coincide con su volumen y es el volumen del intervalo. O sea, ahora el concepto matemático que acabo de introducir, bueno, el matemático me va a decir, bueno, está bien, así que esa es la medida exterior de la red y bla, 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 bla. Y voy a decir que, bueno, yo ya tenía el intervalo y a mi geometría me enseñaron que su medida era el volumen. Si estoy en los reales, el volumen es B menos A, es su longitud. Si estoy en el plano, su volumen es el área. Y si estoy en el espacio, el volumen coincide con la idea de volumen que yo tengo. Y ahora me decís, bueno, probarlo. Vos dijiste eso, te metiste con una definición que dice, bueno, ¿qué es la medida exterior? Bueno, entonces que la medida exterior que acabas de definir coincida con la medida que ya vos me venías charlando, de que la medida de la longitud, que la medida del área, que la medida del volumen, bueno, es lo que hace el matemático, digamos. Bien, entonces, ese es definido eso, ese es el próximo resultado. No sé si acá me perdí alguna cosa que quisiera destacar. Déjenme leer. Bueno, la idea de volumen es intuitiva. Resulta la cual coincide con la medida de longitud, ya lo dijimos. El volumen del intervalo este que está en los en el plano, ya en R2, era el área, o sea, la trayectoria hasta n igual a 2, y el volumen ya en el espacio es la trayectoria de la longitud de los intervalos, hasta 3. Entonces era, bueno, esta primero me daba la base por la altura y esa medida de la tenía. Entonces esa definición abstracta, como dice ahí, esa definición abstracta, cuando se particulariza para los intervalos debe coincidir. Entonces, discutamos esto, a ver cuál es la ley. Bien, entonces, quedó clara la idea del primer resultado que voy a probar, ¿no es cierto? Me metí ahora con cosas abstractas, a partir de cosas que yo conocía intuitivamente, y bueno, esa definición abstracta que ves, quiero que coincida con lo que yo digo, bueno, el intervalo tenía un volumen que yo sabía, quiero que medida exterior tenga algo que lo conoce, que la acabo de definir con íntimo y cubrimiento, y bla, 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 bla. Bien. Entonces, me doy un cubrimiento que solo lo tiene al intervalo. Resulta que le va a cubrir, porque yo tenía que tomar cubrimientos, y se considere todos los cubrimientos del conjunto numerables, así que podría ser finito o infinito numerable, de intervalos cerrados. Así que, como mi E es un intervalo ahora, él mismo se cubre a sí mismo, ¿verdad? Esa sería la idea. Entonces hay un cubrimiento particular que está compuesto por él mismo. Entonces él se va a cubrir lógicamente. Es un cubrimiento por intervalo cerrado de I. Y lógicamente, como I es igual a I, se van a cumplir la definición de igualdad de conjunto, que sería la doble inclusión. Acá, bueno, pongo uno nada más. Así que el volumen, o sea, el sigma c, que era el volumen, va a tener solamente un solo intervalito, y le voy a calcular el volumen, y va a ser el volumen de él, o sea que esa sumatoria de todos los elementos que tiene, me queda un solo intervalito, y listo, sigma c es P. Como la medida exterior es el íntimo, ahí está este concepto. Como la medida exterior, ahí está la notación, medida exterior, la E allí,
la medida exterior del EVEC del intervalo, como es un ínfimo, tiene que ser menor o igual a cualquiera de los sigma c, porque era el ínfimo de los sigma c. Y bueno, como tengo un sigma c que está dando directamente el volumen de I, la medida exterior va a cumplir que va a ser menor que ese volumen. Bien, ahora tengo un C con un cubrimiento de intervalo cerrado numerable, porque va desde 1 hasta J, un cubrimiento numerable del intervalo I. Para cada IJ de AB, para cada IJ, yo me construyo este cubrimiento IJ sombrero. Fíjense que acá quisiera dibujar. Entonces, yo tengo un cubrimiento IJ. Entonces, bueno, este IJ tendría alguna una J, un BJ, bien. Entonces, y yo sé que mide BJ menos AJ. Yo sé que ahí está el intervalito. Y con eso estoy trabajando. Entonces, si como dice acá en el apunte, me paro en B y le sumo la mitad de la distancia D menos A sobre 2, la mitad de la distancia por un épsilon. Entonces, la mitad de la distancia más o menos sería esto. Entonces, yo le sumo eso BJ menos AJ sobre 2. Y claro, si lo multiplico por un épsilon, esto era para todo épsilon mayor que 0, y a mí me interesa sobre todo los más pequeños, tan pequeños que me requiera también. Entonces, como que me estaría apartando un poquito, y le sumo a lo mismo que hago acá, hago para este otro lado. Bien, entonces, ¿qué tengo allí? Tengo el IJ sombrero, y lo tomo cerrado. O sea que me he construido un IJ sombrero. Del que me dieron, del IJ, me he salido de allí y le he sumado a la frontera del intervalo esos numeritos especiales. Bien, evidentemente el IJ es cerrado, porque así lo definí. Ahora, lógicamente, yo sé que el interior de un conjunto está dentro del conjunto, o sea, el conjunto de todos los puntos interiores, más vale que esté dentro del conjunto. Así que yo ese IJ sombrero
le voy a tomar el abierto, o sea, el interior. Y como era cerrado, me va a quedar el abierto. Entonces, el abierto va a estar contenido en el IJ cerrado y a la vez el IJ va a quedar dentro de ese abierto también. O sea que ahora yo vengo a tomar entonces me paro acá y ya tomo el abierto. Porque para estos casos particulares, el IJ sombrero abierto van a ser intervalos abiertos de ese tipo. Y entonces estoy ahí con el diablo ahora. Estoy con el diablo. Bien. Y las inclusiones, lógicamente, están, el IJ está metido en el interior, en el verde, y a la vez el verde está contenido en el IJ sombrero, que es el rojo. Bien. Y por lo tanto, de la idea intuitiva que nosotros tenemos del volumen, hay otros libros, por ejemplo, si tienen la oportunidad de leer el libro del autor que es de Mendoza, creo que también allí hay curso antiguamente siempre le han dado a la parte de análisis real, todas estas cosas, no sé si se llama Paga, no me acuerdo. Él toma otro, o por ahí si ven hay uno también así bien de la OEA, una publicación de la OEA, que ellos, bueno, de brasileño me parece que es, bueno, presentan otro tipo de cosas y se preocupan por hacer, digamos, otro enfoque diferente. Acá nosotros partimos de que, como si sería una idea, como si sería un planteo, digamos, como hacemos en geometría. Punto, no sé lo que es, pero con un punto yo me construyo rectas. Y bueno, entonces lo considero como elemento primitivo y esa cosa. Entonces, acá el volumen de IJ tiene que ser menor que el volumen de IJ mismo. El volumen de IJ tiene que ser menor, el volumen de IJ sombrero, el volumen de IJ sombrero, que es el rojo, tiene que ser menor que el volumen de IJ, que es el que a mí me está interesando, más epsilon por el volumen de IJ, más epsilon por el volumen de IJ, porque esta mitad del volumen de IJ más esta otra mitad del volumen de IJ, esa mitad y esa otra mitad que yo le puse van a ser el volumen de IJ entero, pero multiplicado por epsilon. Entonces, esa desigualdad se debería dar porque la idea intuitiva era de que si tengo allí un todo, si estoy teniendo cosas disjuntas como esta, el volumen del todo debería ser igual a la suma de las partes. Y en este caso yo digo, bueno, como necesito la desigualdad de un lado, menor o igual, esto se debería cumplir. Entonces, pero claro, ¿por qué hice eso? Me conseguí un cubrimiento por abiertos. Ahora, cada IJ está metido en un abierto. ¿Y por qué me meto con los abiertos? Porque bueno, en topología usual
es la generada por los abiertos. Yo no, o sea, justamente todas las cuestiones topológicas, las rectas reales, el plano, el cubo, la topología elemental que tenemos, es decir, bueno, son los intervalos abiertos, son las bolas abiertas, ¿no? Entonces me he conseguido un cubrimiento por abiertos del intervalo, y el cual es cerrado y acotado. O sea, este I es cerrado y acotado. Y bueno, allí viene una definición importante. Que al ser cerrado y acotado, él es compacto. Él es compacto. Y por lo tanto, ¿qué decía la definición de compacto? De todo cubrimiento por abierto que yo puedo tener de cerrado y acotado, yo puedo extraer un subcubrimiento finito. Y entonces, de ese cubrimiento de abiertos numerables, al ser cerrado y acotado, por el teorema de Heine-Borel, él es compacto, y esa es la caracterización que nosotros aprendemos, ¿no? Si es cerrado y acotado, es compacto. En la topología usual es compacto. Y por lo tanto, si es compacto, de todo cubrimiento, yo puedo tener un subcubrimiento finito. Entonces, fíjense, de todo esto, yo me quedaría con, elijo algunos. En realidad yo lo debería haber notado con I sub J sombrero, cerito y ponerle alguna estrellita, porque no es que son los N primeros, no es que es desde 1 hasta N, no, qué sé yo, de esos infinitos numerables me quedé con N. Y entonces yo, de esos N, lo volvería a renumerar. Pero bueno, ya miren, IJ, le puse sombrero, le puse asterisco, ahora le voy a poner un asterisco, la notación me queda engorrosa. No es que el apunte va a tener un error allí, ¿está bien? Sino que se entiende que, bueno, los renumeré. O sea, eso también del apunte. Si alguien va a decir, ¿cómo? Va a elegir los N primero, esto no está bien. No, yo sí, no, mira, ya le puse un sombrero, ya le puse un asterisco. Ahora quiero que le ponga un asterisco, no. Ya para el buen entendedor, agarro los N, esos que encontré que lo cubren, y están ahí renumerados, renombrados, y listo, y no sobrecargo más la notación. ¿Quedó claro eso? Por ahí, si, si por ahí me piden los apuntes y lo leen, porque si no después van a decir, bueno, aquí hay un error y en realidad no hay un error. O sea, porque uno tiene un error donde dice, bueno, sí tiene razón, hay un error. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como ese es un cubrimiento, lo cubre al I. El I quedó adentro de esa cantidad finita ahora, desde 1 hasta N, de esos intervalitos especiales, que eran IJ, sombrero, cerito, que a la vez, como estos son abiertos, van a tener que estar incluidos en los respectivos cerrados. Entonces, yo voy a tener que el volumen de I debería ser menor que el volumen de los I sub J, porque ahí yo lo cubrí con estos I sub J. Y a la vez, esos I sub J sombrero quedaban dentro de los I sub J más el epsilon IJ, o sea, estos I sub J sombrero, tienen que estar por uno de estos más la mitad que le puse para la izquierda, la derecha, perdón, y la otra mitad que le puse para la izquierda. Entonces, eso para cada uno
de los intervalitos. Y bueno, y allí tenía metido un épsilon. Y el épsilon era arbitrario. Yo partí dado acá, dado el épsilon, dice. Dado el épsilon era arbitrario. Entonces, voy a tener la primera desigualdad, que el volumen de I es menor o igual que esta parte nada más. ¿Está bien? ¿Está claro eso, no? Porque es para todo épsilon, ¿está bien? Como es para todo epsilon, tan pequeño como yo quiera, entonces, si yo pienso así, como digo, bueno, voy eligiendo los epsilon cada vez más próximos a cero, en definitiva, esta desigualdad me va a quedar igual a esto, que no depende de epsilon, y esto sí depende de epsilon. Así que logro probar que el volumen de I es menor o igual que esa cantidad finita que es esta, y bueno, y si esto cubría al I, es algún sigma C. Entonces, ¿qué probé con eso? Que el volumen es cota inferior de estos sigmas. Es cota inferior. ¿Está bien? O sea, tengo una cota inferior. Y como la medida exterior es el ínfimo por definición, debe ser la mayor de las cotas inferiores. Allí fuertemente se usan las propiedades bien aprendidas de supremos e ínfimos. Bueno, entonces, porque siempre, si no, ¿cómo logramos dar vuelta? ¿Cómo logramos dar vuelta? Y es justamente con las definiciones bien aprendidas del supremo y del ínfimo. En este caso, digo, bueno, encontré un B que es menor o igual que esta suma de volumen. Pero esa suma de volumen eran denotadas como, bueno, algún cubrimiento de ese conjunto y es menor, porque lo que teníamos acá, los sigma C eran la suma de los volúmenes de los cubrimientos que yo podía dar, y era considerar todos los cubrimientos. Yo acá encontré uno que yo digo, bueno, hay un elemento, hay un cubrimiento que está pasando esto, y este de ahí quedó de este lado. O sea, es cota inferior de este sigma C. Por lo tanto, si él es cota inferior, el ínfimo es la mayor de las cotas, o sea que el ínfimo le tiene que ganar. Pero ¿quién es el ínfimo de los cotas C? Por definición, el ínfimo de los sigma C es la medida exterior. Y así que acá, como estoy estudiando el intervalo, puedo llegar a probar entonces que la medida exterior del intervalo es mayor o igual que el volumen. Y por otro lado tenía que la medida exterior del intervalo era menor o igual que el volumen del intervalo. Entonces, teniendo las dos desigualdades, la medida exterior del intervalo es menor o igual que el volumen de I, y habiendo probado que la medida exterior del intervalo es mayor o igual que el volumen de I, entonces el volumen de I coincide con la medida exterior del intervalo, y eso era el primer resultado que yo debía verificar para esa definición abstracta, que era la medida exterior de la red. Voy a decir, bueno, si te doy una definición abstracta, bueno, esto funcione para los intervalos. La medida del intervalo era su volumen, y más vale que tu nueva definición de medida exterior coincida con tu volumen elemental, Watson, como diría. Bueno, pero demostrar las desigualdades no son triviales. Ahí, si no manejo esta cosa de cómo dar vuelta,
¿cómo paso acá? Que si tenía decidido, ¿cómo paso al revés? ¿No? Fuertemente uso las definiciones de el último, en este caso, el último es la mayor de las cotas inferiores. Así que, ojo con eso. Bien, entonces, bueno, con esa idea, yo creo que básicamente esa idea está en el libro, en el Binding Sigmund, ahí tienen también más detalle el mismo resultado, pero para el intervalo ya en Rn, de yo acá, en la punta de yo lo voy a particularizar para él. Entonces ahí lo remito al libro para que vean lo que está hecho ahí. Y bueno, la idea fue traída de ahí, tampoco es una idea que se me ocurrió a mí original, ¿no? Que está basada en el libro. Entonces yo la particularicé para él. Bueno, si alguien tiene otra demostración, bueno, la compartimos, discutimos los argumentos, y como digo, todos tenemos que estar de acuerdo. Si hay algo que decir, no, mira, no estoy de acuerdo con él, y encima te doy un contraejemplo, o sea, nada. Bien, próximo resultado. Tengo una sucesión de subcotas de conjunto. Bueno, si es sucesión, en este caso, ya estoy diciendo de que existe implícita una función de los números naturales, ¿sí?, que me va poniendo en correspondencia a cada número natural con los conjuntos de subcotas. A cada número natural le hago corresponder una subcota. Bien, porque ojo con eso también, ¿no? Lo aclaro perfectamente. Voy a pasar a la pizarra que me inventé. Ojo con eso. Entonces, bien. Muchas veces por ahí van a ver que la sucesión es una función, por ejemplo, podría ser de los naturales reales, donde a cada n le hago corresponder un elemento de la sucesión. Bien, perfecto, estamos de acuerdo. Entonces la denotamos a su n con n desde 1 a infinito numerado. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero eso es cuando la sucesión admita ese tipo de formalización. No puedo pensar que la definición de la sucesión es esa, porque como ahora no estudiado en análisis matemático 1, si a mí me dicen, bueno, a ver, desde que comenzó la creación, bueno, se produjeron temblores del nacimiento de la Tierra. Hay una sucesión de temblores de la Tierra, sí. Bueno, se produjo un temblor de 3,2 en la escala Richter en el año no sé cuánto. Después de otro de 3,6 y así. Entonces dan la fórmula de la sucesión de los temblores que me ocurrió en toda la historia de la Tierra. Ya, no lo puedo sacar. No lo encontrar esa formulita. Entonces, no puedo decir que la definición, una sucesión, es una función que sale de lo natural, bla, 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 tal que bla, ¿no? Bueno, ahora, hay algunas que admiten eso y otras que no. Como licenciado, más vale que lo tenga clara, digamos. Bien, entonces acá están pasando esas cosas. Entonces, la medida de la unión de esa sucesión de subconjuntos de los reales, la medida exterior de la unión tiene que ser menor o igual que la suma de las medidas exteriores. Y bueno, eso está bien, ¿no es cierto? Es otra propiedad ya importante. Que, por ejemplo, si me meto con probabilidad, bueno,
¿por qué no me da igual? Porque no sé si son disjuntos. Y si no son disjuntos, bueno, hay partes que estoy sumando. Si este le 1, este le 2 y este le 3, y así siguiendo, qué sé yo cómo será mi sucesión, bueno, cuando mida y sume, acabo de estar sumando 2 veces el mismo pedacito. Entonces, claro, si no me dicen nada, si son disjuntos, bueno, si son disjuntos, ahí sí la suma de la unión me da justo la suma de las partes. Bueno, pero acá no hay ningún detalle, entonces, bueno, está bien. Esa es otra cosa que se tiene que cumplir. Si yo tengo una sucesión de subconjuntos de los reales, yo fíjense que me paro en la recta, en la punta. Pero básicamente estoy usando las ideas del William Sigmund que pone RM directamente, pero yo no me acuerdo, ¿no? Podría buscar acá el William Sigmund, pero bueno, no quiero perder más tiempo, si no después demoro mucho. Pero a mí me interesan estos conceptos, ¿no? O sea, me interesan las ideas. Es decir, bueno, yo por lo menos se los comenté. Entonces está bien que el teorema sea la medida exterior de la unión numerable sea menor o igual que la suma de las medidas exteriores de las componentes, de las partes. Bueno, discutamos entonces la prueba. Dice, si hay una subcota que mida infinito, bueno, ya no hay nada más que hablar, digamos. Porque si uno de ellos es infinito, si la medida exterior de uno de ellos es infinito, entonces decir, bueno, ya sumar infinito con cosas que podría haber más infinito, cosas finitas allí, del infinito no me debe salir, y quién le va a ganar al infinito, y de este otro lado lo tengo infinito, así que el resultado, como dice el texto principal, se cumple. Así que debe suponer que todos son finitos. Para todo J, todos son finitos. Entonces me doy un epsilon, por supuesto, como siempre, mayor que 0, y un J, dado un epsilon y un J, considero estos cubrimientos formados por IKJ, un cubrimiento de subcota. Claro, porque ahora tengo un montón. Entonces, de por sí ya tengo J para numerar el cubrimiento. Y para cada J necesito un cubrimiento que también va a tener un índice. Entonces, bueno, digo, necesito los dos índices. Entonces, para cada J, tengo un cubrimiento de I sub K, pero es para ese J. Es para ese J. Bien. Entonces ahí estoy con ese puntito y este J. Bien, entonces el cubrimiento. Y la suma de los volúmenes de I sub KJ tiene que ser menor o igual que la medida exterior del E sub J más un epsilon 2 a la J. Esto está puesto así para acomodar la sumatoria nada más, pero en realidad podría ser un epsilon. ¿Estamos de acuerdo con esto? Houston. Sí, profe. Sí, profe. Lo voy siguiendo. Bien, que alguien más me diga por qué eso se tiene que cumplir. Porque bueno, esas son las cosas que uno quiere transmitir, ¿no? No, profe, yo lo entendí. Bien.
saliendo en sus pantallas, porque yo no sé lo que está saliendo. Debería tener un modo de estudio, ¿no? Acá dice el teorema 1.4, eso es lo que está viendo. ¿Qué está saliendo en la pantalla en este momento? Teorema 1.4. Tenés la sucesión de subconjuntos de R. Bien, ¿y ahora? No, ahora no se ve nada. 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 Tenemos problemas, Houston. ¿Qué pasa acá entonces? A ver, video. No, está todo bien. Bien. No está saliendo nada entonces. Hola. No tenemos problemas, Houston. Problema de comunicación. Bien. Entonces, voy a volver a esto y voy a dar de nuevo presentar ahora una ventana y me voy a la punta. Ahora, Sí, ahora sí. bien, perfecto. Entonces, claro, esa, porque yo mismo, o sea, cuando voy escribiendo la punta, bueno, lo tenemos que ir pensando, por ahí pensarlo, también nos tenemos que acostumbrar a manejar el látex, porque bueno, se supone que la idea es que algún día ustedes publiquen paper y el mejor procesador de texto que nos favorece a nosotros, los matemáticos, todos los hilos que hay que poner y eso, no es el editor de ecuaciones que tiene Word, entonces acá uno viene con el látex, hace maravillas con hilos, se tendría supra, poner arriba, abajo, pero bueno, y entonces por ahí me escribo y después verlo, lleva su tiempo y por ahí uno tiene que ir razonando esto. Entonces, allí creo que estoy, voy a intentar a ver si me sale bien. Allí creo que estoy, bueno, ya aclaré esto, que para mí era importante. O sea, bueno, errores podemos cometer, que yo tengo un error así que decir, bueno, que todas las sucesiones las defino con funciones de lo natural o lo otro, ya es que no, se nos pasó algo. Entonces, bien. Entonces acá de nuevo propiedad del ínfimo. Propiedad del ínfimo. Ahí, Ricardo, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Vos ves bien esa desigualdad o no, Ricardo? Creo que sí. ¿Cuál sería tu opinión para eso? Bueno, ve, entonces yo creo que me parece que tengo que ir por este lado. Entonces fíjense, eh, yo tengo un conjunto, disculpen que me meto con los conjuntos, pero yo por ahí la veo más clara. Entonces, acá está el supremo. Y lógicamente, como dijimos, si hay cotas superiores, el supremo es la menor de las cotas superiores. Y acá está el conjunto A.
misma idea con el ínfimo, ¿no? Que ahora lo estoy usando bastante. Bueno, acá está el ínfimo. Acá está el ínfimo, ¿verdad? Claro, ustedes dirán, no, entonces, ¿por qué no hace el conjunto más complicado? Ah, yo no me quiero complicar. Me clavo en un conjuntito ya fácil que es en la vida. Y bueno, y acá tengo cotas inferiores. Cotas inferiores. Cualquier cota inferior, el supremo le gana. Y cualquier cota superior, la cota superior le gana al supremo, ¿no? Bien. Entonces, ahí viene esa propiedad importante. Propiedad, entonces. Tal vez hacerlo en R2 se vea más claro el resultado. Porque ahí en general está un poco. O sea, yo lo entiendo, pero se ve más claro en R2. O sea, en R2, bueno, entonces, a ver, primero intentar esto, porque la idea es la misma, ¿no es cierto? Claro, pero ahí ya solo, digamos, los ínfimos son muy simples. En cambio, en R2 puedes tener conjuntos más raros y cuando, digamos, tomás el ínfimo digamos, en los intervalos es la proyección, digamos, en los ejes. Claro, a ver, no, pero si yo me paso a R2, yo voy a tomar esto. Claro, el más grande claro, el más grande que contiene, o sea, el más chiquitito que puede contener a todo el conjunto, digamos. Pero puede ser más raro el conjunto que en R solo. Entonces, claro, bueno, pero si yo llevo esta idea, o sea, tomo el abierto o a lo sumo diré como todas las topologías son equivalentes, tomaré una bola abierta o una bola cerrada, perdón, una bola abierta, o viene el cuadrado que lo circunscribe, o viene el rondito, ¿se acuerdan de eso? No me debe salir de eso, por lo menos, para, por lo menos para decir, bueno, no, por eso tomo lo más simple, digamos. Y la propiedad que yo uso creo que va a ser la misma. Bueno, no sé, ahí le vamos a dejar para pensar eso, pero ser ínfimo era de que si yo me corro, o sea, la propiedad vale para los dos, supremo y ínfimo. Si yo me corro en epsilon, tengo que conseguir a alguien del conjunto que le gane al supremo de A menos epsilon. Ese X que está ahí. Y si yo tengo, ahí resto, ¿no es cierto? Ahí resto supremo y me metí para ver. El ínfimo, le sumo un epsilon y me vengo acá. Entonces acá tengo ínfimo de A más el epsilon. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que si él es el ínfimo, él tiene que tener acá un elemento que le gana. Porque recordemos que el supremo e ínfimo eran qué cosa. El ínfimo, el mayor de las cotas inferiores y el supremo, el menor de las superiores. Pero tienen que ser puntos límites, ¿no es cierto? Claro, puntos de acumulación. Exacto, puntos de acumulación. Entonces, de alguna manera, con esa propiedad de puntos de acumulación, uno decía, no, alguien que tenés que conseguir a alguien de ahí. Que ahora este X le gana al último, no, a ver qué se mal ahí, ¿no? Acá es el X le gana, y acá es el ínfimo más epsilon le gana, ¿no es verdad? El Que está quedando un desastre.
Sí, el A ínfimo ver, más epsilon es más grande. exacto. Atento con eso, ¿no? Porque yo me puedo equivocar y justamente la idea es que vamos razonando juntos, porque si no, esto no tiene sentido. Entonces, eso es lo que yo usé. O sea, en realidad sería que la bola con centro en el ínfimo toca al conjunto, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, eso es lo que yo por eso me estaría ahí. Y dejaría esto de volver a razonar. Lo otro, ¿qué pasa si me pongo acá en el plano o si me pongo el espacio? Yo me iría con la misma idea, ¿no? Eso es lo que quiero significar. No sé si está claro ahí. Que con esta idea acá me iría acá, digamos, y bueno, dibujaría mejor, ¿no? Como este desastre que está acá, pero eso es lo que quiero hacer. Entonces me consigo un X que es menor o igual que el último más el epsilon. Eso es por propiedad del último al ser punto de acumulación, de un lado. Y por el otro lado, si hablaría del supremo, si yo tengo el supremo y me corro un poquitito con un epsilon tan pequeño como yo quiera, me tengo que conseguir un elemento de el conjunto que estoy estudiando, ¿no? El otro tiene que estar en A, ojo ahí, ¿no? Si estamos estudiando, sería acá existe un X de A. Y análogamente para acá sería existe un X del conjunto A, tal que tiene esa propiedad. Entonces, bien, esa es la idea de esa propiedad clave del supremo y del ínfimo. Entonces, dejo ahí para que ustedes piensen ahí con el dibujito. Yo no me iría a conjuntos más complicados, sino que me iría con, ya sea con una bola abierta, o un cuadrado abierto, o un rombo abierto, pues yo sé que esas topologías son equivalentes en R2. Entonces, nosotros casi siempre usamos las bolas cerradas, ¿cierto? Quiero decir la bola como circunferencia. Entonces, ahí estoy, ¿ves? Con esa propiedad. Entonces, estoy así como la medida exterior del EB es el ínfimo, le dijimos en la definición, la medida exterior del EB es el ínfimo, al ser ínfimo, él debería tener esta propiedad. El ínfimo de A más un epsilon me va a permitir encontrar un elemento del conjunto que yo estoy estudiando, tal que X sea menor o igual que el ínfimo más epsilon. Bueno, pero ¿quién es mi conjunto A acá? Mi conjunto A acá son justamente el ínfimo son los ínfimos de C, y los ínfimos de C son los volúmenes. Entonces, acá, donde estaba acá, bien, para estos volúmenes, seguro que el ínfimo para esos volúmenes, que es la medida exterior del EB para un J, que yo le sume un epsilon, me tiene que ganar, me tengo que conseguir un elemento de la sucesión esa de volúmenes para que pase eso. Entonces allí está, digamos, esa es la justificación. ¿Y por qué salió eso? Porque ahí va a venir la pregunta, ¿no? O sea, yo estoy estudiando, yo tengo que tratar de justificar todo. Y la justificación siempre, lógicamente, no. O sea, lo que entendemos todos es poco probable que nos pregunten, porque eso más o menos está claro. Uno va a hablar, pero ¿de dónde va a venir la pregunta? ¿De dónde salió esa vez de hablar? Bueno, hasta ahí, más o menos todo lo que yo les comenté de la propiedad del ínfimo dado, todo si yo me tomo una epsilon. Entonces, esa desigualdad se cumple y el EJ estaba cubierto por ese IJ, porque era un cubrimiento. Entonces se tiene, a ver, digamos si está bien esta otra. Entonces se tiene que la medida exterior, ahora voy a ir por acá. Yo tenía
esto, yo tenía esto, pero esto era para cada EJ, ¿no es cierto? Para cada EJ. Entonces, ahí está, para cada EJ yo tenía esto. Y como yo tengo todo el E era, mi E está haciendo la unión de estos EJ. La unión de estos EJ lo he llamado. Y dije, bueno, tengo una unión numerable de conjuntos, de cosas. Si hay uno que es infinito, ya no hay nada más que hablar. Entonces pensé en que todos son finitos, todos tienen medida exterior finita. Entonces allí habíamos comenzado. Bien, entonces, cada EJ tiene estos volúmenes con esta acotación. Así que si yo quiero la medida de la unión de todos, bien, la medida va a ser la suma de todos los volúmenes correspondientes a cada EJ. Acá tenía para cada K que era el descubrimiento, y para cada J ahora la sumatoria porque estoy tomando todos los EJ. Bien, entonces por esta desigualdad, el volumen de los D y KJ era menor o igual que la medida exterior del ínfimo, la medida exterior del EJ más un cierto épsilon. Allí reemplazo esa sumatoria y me queda la otra sumatoria de afuera. Entonces reemplazo allí, hasta ahí estoy bien. Y esto me meto con la sumatoria. ¿Por qué acomodé el épsilon así? Bueno, decir, bueno, la sumatoria de las medidas de los SJ más la sumatoria de E elevado a la SJ, y bueno, tengo una serie muy particular allí, que el épsilon saldría afuera y podría obtener la suma de la suma total de esa sumatoria, y como la razón es menor que 1, más vale que va a ser convergente y podría aplicar la suma de la sumatoria total, o sea que era el primer término 1 menos la razón. Y entonces en definitiva está acomodado para que quede épsilon. Y acá entonces esto sería todo esto. Y entonces acoté todo el que era la unión de cada uno de los SJ por esta expresión. Bueno, tiene un menor igual, un menor estricto, creo que puse acá, menor estricto, entonces se puse ahí y tengo esto. Y de nuevo viene la cuestión de pensar en el épsilon, como es para todo épsilon, como es para todo épsilon, como es para todo épsilon, esto me va a quedar justamente como es para todo epsilon, esto lo podría hacer tan pequeño como yo quiera y me va a quedar que esto es menor o igual que eso. Entonces la medida de E exterior va a ser menor o igual que esto, pero E era justamente la unión de todos estos sujetos. Creo que no está dicho, ¿no? Eso, de que E es la unión de los sujetos. Bueno, alguien que lo lea así nomás. No está en ningún lado, pero se interpreta claro, que lee está. Exacto. Creo que alguien que lo lea así someramente rápido, si tiene que leer, hay un error ahí, pero más o menos, si veníamos cubriendo todo eso, creo que se deduce. Así que, bueno, pero claro, esa era otra propiedad que nosotros ya más o menos la conocíamos, ¿no? O sea, intuitivamente, la medida de la unión es menor o igual que la suma de las medidas. Bueno, en este caso estoy hablando de medida exterior de D. Allí la notación. Claro, o sea, por ejemplo, en esos dos conjuntitos que están dibujados ahí, si pones el cuadradito alrededor de cada uno de ellos y sumás o sea, los volúmenes de esos cuadraditos, eso es más grande que el volumen del cuadradito que rodea toda la figura. Claro,
ojo que acá me estoy refiriendo a la medida exterior de cada uno, ¿no? Que sería el ínfimo, o sea, que estarían midiendo el E1 prácticamente. No podrían ir ni un poquito más a la izquierda, ni para adentro ni para afuera, no sé si eso es lo Claro, que sí, 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 es el cuadradito más chico digamos, que logra capturar por ejemplo, al E1, digamos. Lo dibujaría, pero claro, no tengo cómo. claro. O sea, bueno, pero digamos que si ya tienen uno así, Claro, si los E1 son cuadraditos, ya no tenés otra forma, claro, digamos. claro. Entonces, digamos que, bueno, la idea general, digamos, ¿no? Entonces, claro, la suma por ejemplo, acá mirando las áreas, eh, eh, estas áreas por separado le van a ganar a esta área, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Eso es lo que queremos decir. Entonces, la medida exterior del OD de la unión tiene que ser menor o igual que la suma de las medidas exteriores del OD. Entonces, más o menos ahí, que digamos bueno, que uno, como digo, es una propiedad intuitiva que tenían los volúmenes y se estaban cumpliendo, pero claro, acá estoy construyendo la teoría de la medida. Entonces tengo que convencerme que la definición que di, que era re abstracta, porque ya de entrada se mete con el ínfimo del descubrimiento numerable, bla, 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 bueno, está cumpliendo. Ya, ya probé dos cosas importantes. Que si yo decía que la medida geométrica del intervalo es su volumen, más vale que la nueva definición que estoy dando, que es la medida exterior del OD, cuando le calculo la medida exterior del OD al intervalo, yo obtengo su volumen, que es el primer resultado que pusimos acá. ¿Sí? La medida exterior del OD coincide con su volumen. Perfecto. Hemos partido de esta definición abstracta y vamos viendo que van cumpliendo con las cosas que nosotros ya sabíamos. Pero bueno, tengo que probarla lógicamente. Y acá tengo otra cuestión importante. La suma del todo es menor o igual que la suma de las partes, si es que nadie me aclara si la intersección es vacía. ¿Está bien? Cuando me digan, bueno, la intersección es vacía, allí podré poner el igual. Pero, bueno, en definitiva, hemos probado esos dos resultados que digamos que para la gente que estudia la construcción de la medida son cosas importantes porque dicen, bueno, a ver, ¿cuál era la idea de medida exterior de bebé y todas esas cosas? Bueno, mira, ¿qué es lo que yo le estoy contando a ustedes ahora? Por supuesto, le estoy haciendo un breve resumen, digamos, que eso podría ampliarse con la lectura de diversos textos, pero por lo menos ya de por sí, como digo yo, ya el Lenin en sí, nosotros ni siquiera le vemos 4 capítulos. Imagínense lo que hay para estudiar. Bien, la unión sea un conjunto de los reales, tal que es la unión numerable del conjunto de medida exterior nula, entonces la medida exterior de ese conjunto vale cero. Otro resultado re importante para nosotros, porque a partir de ahora en adelante nosotros decimos, los naturales miden cero, los racionales miden cero, y así. ¿Está bien? ¿Y por qué? ¿Por qué se va a dar esto? Porque si es la unión numerable del conjunto de medida exterior nula, entonces a ese que me dieron lo puedo escribir como la unión numerable
de puntitos. Y la medida exterior final de todo ese conjunto, que es la unión numerable de puntitos, va a ser menor o igual que la medida de cada componente. Y cada componente es un puntito. Y bueno, si cada componente es un puntito, mide un épsilon. Y entonces, por esta desigualdad, tiene que ser menor o igual que la suma de ese épsilon, que acomodaría allí con algo del estilo, y sumaría, ¿ves? Diría, bueno, ahora cada uno mide una cosa como esta. Entonces la medida total de él va a ser 0 porque va a quedar acotada por 0. Entonces de allí uno dice, si los conjuntos tienen medida nula, si hago un número de uso, la medida exterior de la luz tiene que ser igual a 0, gracias a esa propiedad. Entonces, el ejemplo clásico es que nosotros tenemos acá, bueno, los naturales tienen medida 0, porque lo puedo escribir como unión numerable de cada puntito, y cada puntito tiene medida exterior 0, ¿está bien? Pero yo sabía que los naturales son coordinables con los racionales. O sea que hay tantos números racionales como números naturales. O sea, podría establecer una disjunción entre ellos. Podría encontrar una extensión biyectiva. Por lo tanto, esto era lo que discutían ustedes en el práctico. Por lo tanto, existe una enumeración de Q. No sé cuál será. No sé quién puse primero acá, pero como puedo conseguir la biyectiva, la cantidad de racionales es igual a la cantidad de naturales. Por lo tanto, hay una disección entre ellos y esa disección es, bueno, que el número 1 vaya con este elemento de acá de Q, el Q1, le llamemos X1, que el número 2 de acá vaya con el X2 y así. Me imagino en la enumeración, ¿ves? Nada más, ¿sí? Algo abstracto, digamos. ¿Se acuerdan que estaban discutiendo eso en la clase práctica? Sí, bueno. Entonces, más o menos ahora te entiendo la idea, ¿no? Y digo, bueno, no sé cómo puse acá. Si puse un medio, un cuarto, un octavo, puse el número 1, el número 2, el número 3, no me interesa tampoco, es una abstracción. Como sé que son coordinables con los naturales, existe una disección y puedo poner una correspondencia de cada natural con cada racional, y bueno, podré contar, decir, bueno, este es el racional 1, este es el racional 2, este es el racional 3, y así sucesivamente. Bien, y entonces esa enumeración me permite escribir como la unión de cada uno de ellos. Evidentemente va a ser en unión numerable, porque si dije que pude contar con los demos, es algo numerable, infinito pero numerable. Así que Q sería la unión de todo esto. Y luego por este teorema que acabo de demostrar, que la unión es menor o igual, que la medida exterior de la unión es menor o igual que la suma de las medidas, entonces le aplico a este conjunto, que es la unión numerable de esto, entonces me quedaría la suma de las medidas exteriores de los puntos, pero la suma de las medidas exteriores de los puntos, cada punto mide 0, la suma de 0 me da 0, o sea que tendría una acotación, la medida de Q sería menor o igual que 0, y por otro lado la medida es una función no negativa, o sea, siempre los volúmenes de las cosas o son 0 o son, qué sé yo, algo positivo, no puedo tener el volumen negativo. Entonces, por el teorema tengo la acotación de la medida de Q menor o igual que 0 de un lado. Por otro lado, el concepto de medida es algo, es una, digamos, una idea de no negatividad, que es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, menor o igual que 0, no me queda otra chance de decir
que la medida exterior de los números racionales es 0. ¿Quedó clara esa idea? Sí, profe. O sea, bueno, entonces, los puntitos ¿sí? de media cero y la unión de media cero. Bueno, entonces, algo para no olvidarnos nunca, ¿no? Todo conjunto que sea coordinable con los naturales va a tener medida exterior nula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien me podría preguntar, ¿y cuál es la medida exterior de Q cartesiano Q? Es 0 también. Claro, entonces ya va a ser 0 por lo que aprendimos, porque nosotros aprendimos que Q cartesiano Q esté coordinado con los naturales. Hemos visto que por el proceso de diagonalización de Cantor, yo ponía los naturales acá y acá, y puedo ir contando, bueno, el par 1 es 1, el par 1 es 2 1, así, el par 3 1, así. Y de alguna manera me inventaba un método para decir, bueno, voy contando así, el proceso 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, el que quería dar la fórmula se tenía que ver cuál era la fórmula, que yo en el apunte puse una fórmula para chequear eso. Pero la idea era esa, entonces de acá, n, cartesiano n, es coordinable con n. N cartesiano coordinable. Bueno, a la vez como n es coordinable con Q, más vale que va a salir que esto va a ser coordinable con Q. Y como la relación de coordinabilidad es una relación de equivalencia, por la transitiva puede hacer esto. O bien por la función que me consigue acá, para ir de esto a esto, y la función que me consigue acá, son funciones biyectivas, la composición de funciones biyectivas me va a permitir establecer la correspondencia en esto. Por lo tanto, ahora sé que Q por Q tiene medida exterior 0. Y así con todas las cosas que tengan numerable. O sea, por eso, que un conjunto sea numerable y que yo lo saque de acá, y si me dicen, bueno, a ver, van a evaluar por ejemplo, tengo esta función, y acá yo intento estudiar esto. Entonces me dicen, bueno, supongamos la cocina curva, ¿no? Porque bueno, estudiar integral de Lorentz es estudiar esta integral. Entonces, y bueno, me dicen, estudiarla sobre esto. ¿Y quién es y es Q? ¿Y Q tiene medida nula? Ah, bueno, entonces esto ya la integral me va a dar 0. La integral me va a dar 0. Y ahí ya me comienzo a meter con este tipo de cosas. Esta función vale la f de x, los elementos van a valer 1 y van a valer 0. 1 si x está en Q, y 0 si, o sea, 1 si x está en lo irracional, y 0 si x está en lo racional.
O sea, vale 1 para los irracionales y vale 0 para los racionales. ¿Está bien? Y bueno, me preguntan, ¿cuánto vale el integral? Lo que aprendemos acá es que, bien, lo primero que tenemos que decir, bueno, está integral. Si es el integral de Riemann o es el integral de Lebesgue. Si es la integral de Riemann, si me dicen cuánto vale esto, 0,1 de esta función, bueno, y si me la pregunta es Riemann, entonces no existe. No hay integral de Riemann, sería la correcta. Y si me dicen la de Lebesgue, fíjense, ¿no? Acá va este día ya que quiero que quede para siempre, digamos. Que quiero que quede para siempre, porque bueno, esas son las ideas ahí importantes. Que no, yo no puedo, digamos así. Entonces, la función es, dijimos, que vale 1 si x está en y vale 0 si x está en q. ¿Está bien? Y me preguntan, bueno, haga la integral entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Haga la integral entre 0 y 1. La integral de f de x diferencial de x. Y esta es mi función. Entonces, no es integral de Riemann, sería. No es integral de Riemann. Bien. ¿Por qué? Para que sea integral de Riemann, ¿qué tengo que pasar? La función tenía que ser continua. Claro, y se dan cada discontinuidades hasta qué cantidad, digamos. Una cantidad finita. Claro. Bueno, ¿ves? Pero acá, fíjense la discontinuidad que tiene esto. Vale 0 para Q y vale 1 para los irracionales. Entonces, ni siquiera puedo dibujar. Ya cometí un abuso para dibujar, porque yo no sé dónde están los irracionales con precisión acá. Hacer esto es una idea, ¿no? Que me tengo que hacer para razonar en forma abstracta. O sea, estas funciones no son dibujables, no admiten el dibujo. Pero bueno, acepten esta obra de arte acá parecida de Picasso. Bien, entonces, claro, esto va a saltar de manera tal como irracionales tenga. Entonces no puedo contar los irracionales. Son no numerables. O sea que la discontinuidad cuando va por subir, no sé, lo que es esto. Entonces, no, mira, no tiene una cantidad finita de discontinuidades. Chao, Riemann. No es posible, Riemann. Entonces ahí vino Lebesgue resolvió el problema diciendo, mire, cuando está en X, el conjunto tiene medida nula. O sea que esto para nosotros no existe. Lo siento. Tiene medida nula, no tiene importancia para nosotros. Cuando está en Y, que sí tiene importancia para nosotros, la función vale 1. Así que la integral de todo esto es integral de lo y la función vale 1.
que es la medida del intervalo. La medida del intervalo por su altura, esa es la definición del área bajo la curva. Y bueno, vale, o sea, el integral de lo es 1, y por Riemann esto no se puede integrar. Y como las funciones de la realidad son recontra complicadas, no son las lineales, las cuadráticas, las cúbicas, son mucho más complicadas. Este concepto de integral tiene más aplicabilidad que el concepto de integral de Riemann. De allí que muchos de los procesos se habla del integral de Löwit, porque se supone que, sin embargo, ese libro que yo les sugerí para que lean el jardín de las integrales, había muchos que estaban diciendo, bueno, la vuelta, la integral de la Riemann, qué sé yo, pero bueno. Pero entonces ahí para mí está claro, ¿no? El que estudia en medida aprende que los racionales miden cero. Tanto acá la función esta que mide cero no me interesa. La función es 1 y la función es 1 donde me interesa es una función prácticamente constante y mi bolilla le doy a lo que mide 0. Y si es constante, su integral existe. Entonces el integral de Löwit existe y sin embargo la de Riemann fracasaba allí porque, bueno, Riemann exigía otras cosas. Entonces allí radica la grandeza del ser, diría Löwit. Vamos con esas ideas y eso es lo que nosotros la tenemos que tener, digamos así, al toque. O sea, no me puedo acordar de la demostración esta, qué sé yo, pero decir que Q mide 0, la medida exterior de Löwit es 0, sí, perfecto. Y bien, y vamos a dejar ahí, y este era numerable y medía 0. Otra cosa que tengo que aprender es que Cantor, el conjunto de Cantor, mide exteriormente 0, tiene medida exterior de Löwit 0, y no es numerable, o sea, ahí se rompió todas las cosas que la gente venía pensando, así, bueno, numerable está bien que mida 0, pero no. Vino alguien y dijo, acá hay uno que es no numerable y mide 0. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? Bueno, vamos a dejar ahí, pero eso es algo que ya me gustaría que memoricen, que N tiene medida exterior de Löwit 0, Q tiene medida exterior de Löwit 0, los Q cartesianos cualquiera sean van a tener medida exterior 0, o sea, acá puede hacer 10 Q cartesianos, y los N por N también, eso era numerable, pero ojo, hay no numerable, y ahí la famosa, ¿por qué Cantor es famoso? Porque es no numerable y tiene medida exterior nula de Löwit. Bien, chicos, que Dios los bendiga, dejamos ahí. Sí. ¿En base a qué libro hizo de aparte este? Y este básicamente está hecho con el Benjamin Cycling. Si vos te fijas, las ideas son básicamente esas. ¿No? Más o menos casi todo está ahí del Benjamin Cycling. Porque está lindo el libro ese, la verdad que nosotros hemos experimentado con varios libros de dar la materia y hasta inclusive varias veces vimos medida el planteo abstracto, ¿no? Que presenta bien así, pero es como dice él, si vos no lo entendés claramente qué es lo que pasa en él y en RN, te vas a complicar con las cuestiones abstractas, porque después lo que hace es, con estas ideas ya te metes en cualquier espacio, pero si te quedó clara la idea en los R y RN, que nosotros siempre, Willy nos dice RN, pero nosotros siempre nos paramos en RR2 o R3 azul. Así que, más o menos esto está ahí. Y bueno, lo que sí hay que comenzar a manejar el inglés, ¿no? Medio a lo, qué sé yo, por lo menos como yo digo, yo tengo el nivel técnico, nomás, traducción técnica.
y eso afectó mucho mi carrera también, ¿no? O sea que si ustedes pueden estudiar un inglés que les permita escribir y hablar, bienvenido sea. No solamente el inglés que hacen ahí en la carrera, no, sino que, miren, yo tengo el inglés técnico, pero a nivel proficiencia, pero bueno, igual a mí me cuesta el inglés cuando por ahí tengo que traducir. Yo lo que voy haciendo es traduzco como entiendo lo que entiendo y con el tiempo no te da para decir, bueno, a ver, ahora viene esta aplicación de Google que es Lens, no sé si la conocen, que ustedes enfocan el libro en inglés, se lo traduce al toque. Y bueno, eso también me está ayudando mucho. Pero bueno, pero el libro sería que sepan escribir, ¿no? Porque a veces se van a dar cuenta cuando tengan que escribir un paper, decir, che, si alguien te manda un paper que diga, en vez de la casa, que escriba lo casa, voy a decir, no, que no lo puedo publicar. Acá en castellano decimos la casa, no decimos lo casa. Entonces, es lógico, si ustedes mandan un paper y han escrito mal en inglés, es más raro que de entrada no me lo van a rebotar como dicen ahí, como dicen ahí. Entonces, eso es, no sé cómo harán, pero yo se los digo, digamos, obstáculo que en esta profesión nosotros tuvimos, primero que no nos enseñaron a publicar en defecto, pues por eso yo inflo a la gente a decir, no, miren, la idea del licenciado es que publique, sí, que quiere enseñar, bueno, enseñar, pero para enseñar está el profesorado, ¿no? Ser profesor y decir, bueno, allí una planificación flexible, una situación es didáctica, no es didáctica y bueno, todas esas cosas que llevan su tiempo también. Y bueno, pero después también siendo licenciado, me lo manda la parte de que soy el gran profesor, de que todas mis planificaciones son excelentes. Bueno, o sea, saca todo tu zapato y bueno, como digo yo, eso depende de lo que quieran hacer. Si se van a dedicar, si han elegido la licenciatura, bueno, hay que producir cosas matemáticas. O sea, algún aporte tienen que hacer en su vida. Y bueno, y si era solo para enseñar, por eso está el profesorado. Ahora, si son licenciados para investigar, para publicar esas investigaciones, y por lo general investigar, publicar esas investigaciones en una revista para que alguien lo lea, tiene que ser en inglés. Yo tengo publicaciones en español y portugués, casi nunca las menciono. Cuando ya están en inglés, ya las comienzan a citar y decir, bueno, sí, fulano ha dicho esto, pero en español es poco probable, ¿no? Que salga una citación, pero bueno, si el chico se hace lo que se puede.